Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre a este espacio de Ciber Latina Estéreo. Aquí estamos tratando de acomodarnos a la tecnología que siempre pues nos saca un poquitico de canas verdes y nos pone a sufrir. Como siempre, Andresito al otro lado de la línea, con el ánimo, con el sabor y con la sabrosura de todos los tiempos. Andresito, bienvenido. Hola Fernán, buenas tardes. Aquí listo para tertuliar sobre salsa, para contarte cómo se ve la salsa en las esquinas, en los barrios de las grandes ciudades, ¿no? Donde originalmente se impulsó la salsa, ¿no? Inicialmente iba dirigida era para eso, ¿no? Para Nueva York, para las colonias latinas, para la grande urbe, y pues resultó en todo lado la salsa. Ahí vamos, Fernán. Hoy vamos a empezar un tema que habíamos quedado en remojo, del tema de la entrada de la salsa en Colombia. Entró por dos frentes, dos puertos, ¿no? Hablamos de Cali, Buenaventura, cómo fue ese tránsito, y hemos dejado a un lado en esos días, hablando con Miguel Ángel, con J. Fernando, nos volvieron a plantear el tema de Barranquilla. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso, sobre la salsa en Barranquilla y en nuestra costa norte y el papel de la salsa, ¿no? Entonces, de nuevo... En Barranquilla me quedo. En Barranquilla ese es me el quedo. título de este programa. El yo de Arroyo. El yo de nadie más ni nadie menos. Y otros bueno, yo creo que tantos. estamos bien ahí. Ahorita te voy a pedir el favor de que yo echo una carretica larga y chequeamos el Facebook ahí a ver si está saliendo. Sí. No, pero no se está acoplando, creo, pues. No se está alcanzando a acoplar. Bueno, el tema de Barranquilla es importante, ¿por qué? Porque primero Barranquilla es el gran receptor, de alguna manera, de esa música que llega, igual que Buenaventura, que llega por los barcos. La música que traen los marineros, la música que de pronto empiezan a encargar algunos de los picoteros de la época, de la gente de los negocios, en fin, y es por esa pugna, pues como lo decía de pronto nuestro invitado J. Fernando Quintero, podemos acreditar a las dos, tanto a Cali como a Barranquilla, tanto al puerto de Buenaventura como al puerto de Barranquilla, por la entrada de la salsa en nuestro medio. Podemos empezar primero pues los puntos en común, ¿no? Para luego ya ir sobre como las particularidades. Tienen dos temas en común, Barranquilla y Cali, que digamos facilitó la entrada de toda esta música, ¿no? Es por el tema caribeño de Barranquilla. La inmigración, la gran inmigración que llegó allá de muchas partes, incluso el gringo mete mano, ¿no? Por allá están los Mackenzie, en Barranquilla, y las emisoras cubanas si se sintonizaban hasta Cali, mucho más en Barranquilla. Entonces ya había gusto por la música antillana. Desde mitades de los años 20 ya habían emisoras, la gente sintonizaba en sus dispositivos la música de allá, ¿no? La música antillana. Entonces ya el terreno estaba fértil para lo que después se convirtió en salsa y todos estos ritmos. Lo que pasa, Andrés, es que todos los puertos del mundo, yo creo, tienen una retroalimentación musical muy importante. Yo tuve el placer y de alguna manera una experiencia muy especial con el puerto de Guayaquil. Yo estuve dirigiendo y trabajando con una emisora de allá que era Radio La Prensa, y los transmisores, que era donde estábamos alojados y donde se emitía el estudio y todo, quedaban muy cerca de un puerto, de uno de las llegadas de los buques. Entonces había un sitio que llamaban el Baranita. El Baranita obviamente tenía una rocola, y como era el que estaba ahí inmediatamente pegado del puerto, pues allá llegaban los marineros. Entonces, dependiendo de qué barco, de qué tripulación estuviera, así estaba la música de Baranita.
llegaban los franceses y entonces pues como que creo que ellos mismos traían su música y era muy simpático porque pues cada 8 días o cada vez que uno iba allá encontraba primero un público muy diverso y siempre una música distinta, ¿no? Yo me imagino que esto más o menos pudo estar pasando también en Barranquilla y en Buenaventura. En Barranquilla. Bueno, ahorita que hablas de puertos, tienen mucha razón, porque por ejemplo en Perú, en el Callao hay salsa, y coincide con el puerto. En Guayaquil también, en Ecuador, el puerto pues salsero. Ahora último, con los años, hay un tema en Esmeraldas que se hace una salsa como lo de Tumaco y como el Pacífico colombiano, que nos ha llegado también hasta acá. No alcanza a cruzar la línea, no alcanza a llegar hasta acá, hasta Bogotá, pero hasta Cali sí. En las ferias de Cali y eso se escucha música que viene de la costa pacífica del Perú y de la costa pacífica del Ecuador, con su, digamos, su estilo salsero que han sacado ellos también con los años, porque hablábamos un poco de que la salsa no ha evolucionado, que la gente se quedó con sus discos, todo eso, pero salsa está saliendo. Lo que pasa es que, digamos, sales para internet. No, Sales para internet. Y por ejemplo, el trabajo de Henry Fiol, que te contaba yo que pues tuvo un problema económico allá, que le robaron unos derechos, que, bueno, mejor dicho, le hicieron hasta fiestas con su música y con unos shows. El hombre como en una especie de venganza, pues también al tiempo muy generosa, sacó una producción, revisa sobre todo el audio, ¿cómo está? Sacó una producción bastante novedosa, porque pues se sale de todo lo que hemos escuchado de Fiol. Es una producción con otras letras, con el mismo estilo y el tumbado clásico pues de los temas que ya conocemos de Fiol, del origen cubano y todo lo demás. Pero entonces, ¿qué hizo el hombre? Lo puso en la plataforma y lo abrió para que lo copiara el que quisiera. Dijo, si se la van a robar, yo prefiero regalarla. Y él la regaló. Pero fíjate, eso prácticamente no ha sonado. Vamos a buscar ese tema y vamos a explorar por ahí a ver qué. ¿Cómo estamos de audio en el Face? Bien, lo que me mostraste de Ismael Miranda también hace un poco. Entonces sí hay música. Bueno, estamos en el origen, en lo que hay en común entre la salsa Barranquilla y la salsa en Cali. Punto número 2, entonces está el terreno abonado con la música afrocubana, ¿no? Andrés Caicedo, Richie Ray, todo eso hablan es de la música afrocubana, para referirse a estos ritmos. Entonces, sí, si Richie Ray y Bobby Cruz hablan, por ahí como que es la vuelta. La pachanga, pero pachanga de Nueva York también llegó a Barranquilla, y en Barranquilla me quedo. Hasta ahora, hoy se escucha Quijano. El homenaje que le hicieron a Joe Quijano cuando murió fue muchísimo más grande en Barranquilla que en la propia Cali. Yo estoy en estos días tratando de divulgar un trabajo muy interesante que hay acerca del bugalú, que lo hace un invitado que tengo por ahí, que escribe una cosa que llama música, letras y notas, y es muy interesante porque hace un recorrido prácticamente por el bugalú, pero yo no sé por qué el hombre lo ubica como en un tiempo anterior, o sea, como que fue una raíz de lo que vino a ser después ya el fenómeno salsero en forma. En el tiempo podemos ubicarlo así. Lo que pasa es que el bugalú llegó a Cali cuando ya había furor de salsa, ¿no? ¿O no? ¿O es anterior? Creo que el orden cronológico no exacto viene siendo mambo, pachanga, bugalú. Mambo, o sea, que ritmos que se escucharon desde Nueva York hasta Colombia, hasta Perú, todo eso, me refiero a eso, ¿no? Que tuvieron como boom, que estuvieron a la moda y que todos los grupos tocaron. Creo que el asunto fue mambo, pachanga y después bugalú, que todos los grupos tocaron bugalú. Todos. Pero entonces sí es realmente la ubicación que le da nuestro invitado, que pues es anterior al fenómeno del bull ya de la salsa gorda, ¿cierto? Exactamente. Luego ya después hay un disco en La Solución de la Salsa que hablan de eso, ¿no? Que si los cubanos, que si los puertorriqueños, y habla un poco como de esa cronología. Entonces ya el término propiamente salsa, yo creo que ya Fernán
con la Fania y eso, podríamos hablar de años 70 para arriba. Exacto, sí. Y todo lo de antes de los Y el 70 bugalú, el era de antes. cada uno llamaba aparte, si era son montuno, si era bugalú, si era pachanga, si era guajira. Yo cuando escucho eso ya no distingo porque hay muchas variaciones. Claro. Pero para ese tiempo les tocaba muy berraco, ¿no? Cada ritmo y entonces decir qué era, si era un montuno, si era una guajira. Son montunos, si era el son siendo pues reconocido y claramente una parte muy importante de toda esta raíz, pues tuvo también sus variantes, ¿no? Porque el son de allá, del origen, de Santiago, de Matamoros y de toda esa gente, empezó a llegar ya a la capital, a Cuba, y pues es cuando empiezan los instrumentos a incorporarse y aparecen los septetos, los sextetos, y el son también diversifica, pero al mismo tiempo, pues la raíz indiscutida está ahí. Una de las raíces, entonces, ¿no? a eso es que me refiero. Por ejemplo, Barranquilla y Cali, ¿qué tenemos en común en nuestro origen de la música? Ese tema, primero la parte cubana, el gusto de los viejos, de los veteranos, que todavía en Cali hay sitios, en el barrio obrero, todo eso, bastantes sitios de música antillana y cubana. Yo no sé la verdad que tanto en Barranquilla. Lo que sí en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta he escuchado es pachanga. Pachanga. Pero como decía J. Fernando, no exactamente las mismas que se escuchan en Cali. No es la misma. No es la misma. Y es que la vertiente musical de Barranquilla también se vio muy, por algo de lo que comentábamos con J, se vio muy influenciada por ritmos africanos, por la champeta y por esa competencia de los picoteros. Que los picoteros son unos muebles inmensos, como una especie de armario grandísimo, y que eso es todo un bafle o varios bafles. Entonces eso se reúne en un patio, en un recinto abierto, a bailar con esa música. Y esa música era más pues ya de champeta, de música africana y eso. Entonces la influencia de pronto, porque eso a Cali no llegó, eso en Cali no, que yo recuerde no ha pegado nunca, ¿no? Sí. Ahora último en el distrito, el oriente de Cali, pues porque ya uno le dice distrito de Agua Blanca, pero es todo el oriente de Cali, están llegando ritmos africanos que tienen que ver con el tema de la migración del Pacífico. Entonces por internet, cuando yo te conté la otra vez que pasé un 31 de diciembre en Ciudad Córdoba y hacía muchísimos años no me amanecía en la calle en una verbena, en la mitad de la calle, con Año Viejo, con todos los juguetes. Ahora que usted menciona la palabra verbena, esa fue una de las características más espectaculares que yo recuerdo de los principios, de los inicios de la Feria de Cali, porque llegaba, por ejemplo, un carro de esos con sonido de Coca-Cola o de aguardiente blanco, lo que fuera, y se instalaba por ahí en cualquier esquina, no había tarima, no había nada, sino empezaba a moler música y ahí armaban lo que se llamó en ese tiempo la verbena. Pero claro, las verbenas ya después empezaron con tarima, con orquesta, con todos los hierros, pero de mis recuerdos pues de las primeras ferias, esa era una característica. En cualquier lugar, en cualquier esquina, en cualquier parte se armaba el bailoteo, solamente con que llegara un carro de esos de alguna de las gaseosas o cerveza o el aguardiente y empezar a botar música, y ahí la gente, hágale de una vez. Eso también podríamos, mirar en común. Entonces, pero en Barranquilla evolucionó mucho más el tema de lo de los picos, los duelos picoteros. Nosotros en Cali fue más bien el tema con la gente de Buenaventura, lo de sacar las 20 columnas de 2 metros de largo a la mitad de la calle y poner música que se escuchaba a 10 kilómetros a la redonda. Entonces, eso fue más bien un tema como personas de Buenaventura, pero en Cali se le cogió el gusto, pero no son propiamente picos, porque los picoteros tienen un sonido específico. Remítenos a Piper Pimienta Díaz en su duelo de picoteros que dura 7 minutos. ¿Qué? Se escucha en Europa. Yo en Cali nunca he escuchado, por ejemplo, una fiesta el de duelo de picoteros. ¿Listo? Más se escucha en una salsoteca en París. Yo te voy a pedir, tengo que ausentarme aquí un segundito, te voy a pedir el favor de que nos cuentes más o menos de las experiencias de las primeras ferias que tú recuerdas de tu infancia.
te voy a dejar solito un momentico, que tengo que mirar aquí algo, y con ustedes ya regresamos, ya regreso yo. Andrés queda contándoles de las primeras ferias. ¿Sabe cuál me acuerdo yo de esa época? La pollera colorada. Empecemos por ahí. La pollera colorada. Bueno, la música del tipo cumbia nunca ha salido del gusto de los caleños. Cuando hubo el manifiesto de Andrés Caicedo, se expresó pues muy fuertemente del sonido paisa, de los hispanos y los graduados, hecho a la medida de la burguesía y su yo no sé qué. Se queja pues Andrés Caicedo y dice al final que queremos a Richie Ray, ¿no? Y que los ritmos afrolatinos. Entonces pues fue cuando se expresa el gusto musical propio caleño, y que la vuelta iba era por la salsa, ¿no? Porque él, a pesar de ser una persona que venía, digamos, de un estrato socioeconómico más alto, en Viva la Música habla de eso, de cómo estas personas entran a los barrios en Cali, a los barrios más populares, y conocen esta música y empieza la aceptabilidad, y de cómo en el Club San Fernando, en los grandes clubes de Cali, ya empiezan a darle pista a los grupos, digamos, de música afrocubana. En Cali ya se había presentado Matamoros, no recuerdo si Benny Moré, pero Matamoros sí, Daniel Santos, o sea, desde mucho tiempo antes en teatros, pero no habían llegado como a la parte alta de la sociedad y los eventos sociales. Entonces ya empiezan a entrar, ¿no? al Club San Fernando. Por ahí había una novela que se llamaba La Sucursal, que muestra esa parte, ¿no? Cuando presentan la orquesta de salsa en el Club San Fernando. Bueno, entonces las primeras ferias de Cali son cumbia y el tema paisa, ¿no? Que del que se queja, el sonido paisa que se queja Andrés Caicedo. Pero digamos en los años 60, 70 le empiezan a dar pista ya a las orquestas de salsa. Cuando yo ya tenía 14, 15 años, en ese tiempo que todo el mundo habla que antes esto no se veía, en ese tiempo le vendían a uno licor a los 13, 14 años, en cualquier parte le vendían cigarrillos, lo dejaban entrar a las discotecas y le vendían trago. Hoy en día en una discoteca, pues en la Avenida Sexta no le venden trago menor de 14 años, ¿no? Pues aparentemente está controlado y restringido, pero de todas maneras existen las famosas chiquitecas en las que pues se va y que era como el estilo de las abuelulos, pero de todas maneras ya le revuelven de todo. Y entonces, Fernán, cuando yo llego a la... Una orquesta, mencióname una orquesta de esa época que recuerdes, aparte pues de lo de la cumbia, el chucuchuco y todo. Pero una orquesta que recuerde de la época. Yo tenía 11 años y se estaban celebrando los 450 años de Cali y fue el boom salsero de las orquestas de Cali. La misma gente, la Octava Dimensión, La Ley, Son de Azúcar, la orquesta, bueno, Canela, no recuerdo, había orquestas de mujeres, orquestas de hombres, el grupo Ventú, la gran banda caleña. Hubo la gran explosión de orquestas caleñas, grupo Nietzsche, grupo Guayacán, la partición de grupo Nietzsche con esos, ¿cómo es que se llamaban, hombre? El de nosotros con amigos como tú, entonces, ¿para qué enemigos? Bueno, Nietzsche, Orquesta Internacional, los Nietzsches, y salió el sonido caleño. Entonces también hablábamos en estos días de que no, y que en Cali, que no se ha hecho nada. Las orquestas que tocan ahora tocan sobre esa base de un estilo propio musical. Hubo estilo propio de baile, pero hay un estilo propio también de música, que está en estas orquestas, la orquesta La Identidad, y eso fue lo que me tocó a mí, cuando ya estaban estas orquestas y estaban sacando discos de la feria, de orquestas propias de Cali. Hubo un boom también, yo no sé si lo recuerda usted, Andresito, que fue las famosas orquestas femeninas, las orquestas solamente conformadas por mujeres. En la película de la que le estoy hablando, que creo que ahorita ya por fin se la podrá ver por Netflix. Yo habla Francia Elena, la precursora. Habla Francia Elena.
Son de Azúcar. Exacto. Y pues este boom que yo creo, presiento y más o menos hay algunas pruebas de que estuvo también bastante permeado, penetrado por el billete aquel que sabemos, conformó todo un espectro muy novedoso, muy diferente, porque eso no se había visto. O sea, cuando empieza el boom de las orquestas caleñas de Canela y de las chicas de Son de Azúcar, todo eso, eso no se había visto también. nunca. Había mujeres también tocando, me acuerdo mucho de la charanguita de Luis Carlos, el grupo Farallones, Sí. o sea, tocando de todo, salsa estilo caleño, tocando música como más tipo son, música como tipo pachanga, charanga, pues ya con el mismo formato, pero no exactamente pachanga, era la charanguita de Luis Carlos. O sea, hubo de todo y estaban y además del estilo propio caleño. Entonces, eso fue lo que me tocó a mí. Lo más memorable en mi vida que yo he visto en salsa fue cuando yo tenía 14 años y fui a ver a los hermanos Lebrón en el Parque Panamericano, 50.000, no sé más personas. Todas las canciones, todo el mundo se las sabía. Yo había escuchado 1 o 2 canciones de los Lebrón. Y ahí tuve el flechazo con los hermanos Lebrón. Oye, le cuento que esa es una experiencia que para mí fue inolvidable, porque muchas veces el artista no tiene, y ahí lo confiesa uno de los Lebrón en la película, el artista no tiene la menor idea de hasta dónde su tema está pegado, hasta dónde esa gente ya se sabe las letras y todo, y eso me pasó con Sergio Vargas. Me pasó con Sergio Vargas en un festival de la cerveza que fue memorable, que fue donde tuve la entrevista esa con Willy Colón, de la cual guardo unas cuantas fotos. Y resulta que Sergio pues estaba recién llegado a Bogotá, no había hecho gira por esos días, y habían hecho un tema de una balada, creo que era de Francis Cabrel o algo así. La quiero a morir. Que la volvieron merengue, la merenguearon. Y cuando empieza toda esa gente a cantar esa vaina, el tipo abre la boca y se queda así y mira para todos lados y se queda mirándome a mí, pero en una sorpresa absoluta, porque pues era más bien reciente el tema, no era que lo hubieran acabado de grabar, pero sí tenía, o sea, no esperaba que hubiera una respuesta así. Y creo que algo parecido le pasó al líder de los Lebrón, que lo entrevistan en la película. Porque dice, yo me quedé asombrado, primero esa cantidad de negros, y segundo, sí, todos se sabían los temas. Entonces, para ese tiempo había exactamente ese tema, entonces ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Estamos hablando de inicios, mitad de los años 80. Mitad de los 80. Entonces, mencionemos algo de los temas de los Lebrón de esa época, para ver si Johncito nos ayuda más adelante con la editada. Para ese tiempo, todo era reencauchado, pero ahorita que los Lebrón sacó Qué pena me da. Ajá. Qué pena me da, que todavía no sé el significado. Eso parece un tema como despecho, pero al parecer parece que es un disco de despecho de la gente que se fue por el merengue en Nueva York. Ajá. Y el despecho es como de la salsa, que milagro de que verte aquí, sí. Es como la salsa, hablando sobre ese tema, pues de cómo en Nueva York y cómo los productores se fueron todos por el merengue en ese tiempo y dejaron la salsa como a un lado. Entonces ellos los grupos que sacaban temas así como bravos reivindicaban eso. Lo mismo cuando se despide de la salsa Richie Ray, como en el 81, 82, sí. Hablan de eso, entonces es un tema bacano ese. Es muy interesante ver esa cantidad de, digamos, de diversas épocas, de altibajos y de incursiones, podríamos decir así, dentro de la gama tan diversa de orquestas, ¿no? Las orquestas de las mujeres, todo lo que nos vino de Puerto Rico, y cuando empieza a surgir ya el fenómeno caleño. Yo creo que esta gente sigue haciendo música.
El lío es que no había internet y esos grupos no pasaron la línea. Algunos muy pocos pegaron, algunos muy pocos temas acá. La gente, digamos, cuando ellos están en concierto, la gente se sabe los discos, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, ir al encuentro de los 50 años de la promoción del 67 de Santa Librada. Ajá. Y tocó la octava dimensión. Entonces, pues yo estaba un poco más joven en ese tiempo y el director pues se sonrojó un poco cuando yo le pedía discos que yo había escuchado en mi tierna infancia y él se extrañaba mucho de que cómo así, que usted pues no los tenía preparados, porque no pensaban que la No gente pensaba se que la gente lo fuera a acordaba pedir. de esos discos, ajá, del son de la octava Hay dimensión, todo eso. hay algo que también es muy marcador ya no tanto de mi infancia, sino como de mi adolescencia, y es el boom tan bravo que lograron en Cali Celina y Reutili. No había un solo baile que yo recuerde, pues, de los de allá del barrio, donde no sonara Celina y Reutilio, pero en forma. Eso sí es como del ADN. Sí. Fernando, nosotros, digamos, para no desviarnos tanto del tema, aunque todo va conectado, del tema en Barranquilla. Cuando lo de la pachanga en Barranquilla, los grupos en la costa Caribe, cuando vos escuchás a lo del Corralero del Majagual, Alfredo Gutiérrez dar declaraciones de sus experimentos que hicieron con pachanga, la famosa charanga costeña, y en la ciudad de Cali tenemos un himno que adoptamos, que no pensamos que es caleño, que es Puerto Rico, y es Roberto de la Barrera, que es cartagenero, el de los Coca-Colos. El de los ritmo de Coca-Colos. la charanga es para los Pero eso no es, Coca-Colos. el original no es de una orquesta peruana, no, eso es de acá. Eso se escucha, tiene Sí. versiones mexicanas, un montón de versiones. Pero la original. La que se escucha en Cali es la de Roberto de la Barrera, en uno de esos experimentos que hicieron de pachanga, charanga costeña. Ellos también, los Corraleros de Majagual, que después estuvieron en Fruco, muchos de esos músicos, Sí. Juan Piña, todos ellos experimentaron con eso. Lo que pasa es que esa música, pues yo no sé dónde estará. Yo he tenido oportunidad solamente de escuchar de Roberto de la Barrera. Muy excelente, excelente. Pero pues. el tumbado total, sí, el tumbado del sabor aquel de esa época. Lo Por que- ahí hay un tema de la orquesta Broadway que habla de Cartagena, por ahí Quijano tiene recuerdos de Barranquilla con la orquesta Cachana, entonces ellos también tienen cuando... Hay una versión, Andrés, a ver si usted me ayuda a acordarme. Una versión de un tema, creo que es de Joe Batán, de Riot, mejor dicho, un grupo cartagenero, pero no exactamente, creo que era, ¿cómo se llama Michi Sarmiento, algo así. Michi Sarmiento, sí, que hace un temazo o sea, su propia versión, pero lo salsean y lo adaptan mucho más pues al ritmo nuestro, al ritmo de acá, pero lo hace Michi Sarmiento y su combo, que pues realmente no es que fueran muy salseros, que digamos. Lo que pasa era que sí... De ese como que- tipo de fenómenos Ajá. se presentan bastantes allá en Cartagena y Barranquilla. Sí, lo que pasa es que pues no llegó ni acá a Bogotá, muchísimo menos a Cali, pues porque la vuelta era más larga, pero te tengo como anécdota eso. Entonces, eso es un disco de nosotros los caleños que tenemos en el ADN, el baile en Coca-Colos, y eso es costeño, charanga No, costeña, experimento de pachanga ni idea, costeña. y ni idea pues para la cantidad de la gente que lo ha bailado en los griles y todo, se imaginan Ajá. que es cualquier cosa menos de acá de Tal vez Cartagena. con el chucu, bailen, Coca-Cola, Sí. hay como un poquito de corraleros de Majagual, Sí, hay y todo un eso, cierto- pero excelente. Una cierta reminiscencia por ahí. Bueno, vamos a ver si el milagro de la edición de Johncito Chivatá nos sirve para irle metiendo un poquitico de videíto y esto, y para Musicalización, ajá, que nos para sigan por ver las dónde redes, estamos porque ya parados. estamos, no solamente por el canal de YouTube, sino que ya empezamos a incursionar en las redes. Entonces vamos a pasar fragmentos de este y de todos los programas, pero entonces ya con videíto, con música y eso. Estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, Ciberlatina Estéreo, Tertuleando la Salsa. Bueno, entonces ya después de pachanga viene lo que propiamente salsa. Salsa es un nombre porque
solamente, ¿no? Entonces, como dicen la solución de la salsa es ritmo africano y hasta el gringo mete mano. Eso sería como lo baila todo el mundo y hasta el gringo mete mano. Sería como el resumen de la salsa. Hay un de las muchas teorías y de las muchas disertaciones, algunas de ellas pues muy traídas por los cabellos y otras con mucho soporte, digamos, de conocimiento y eso, que la hace César Miguel Rondón. César Miguel Rondón es un escritor venezolano de Venezuela, sí, que hizo el libro de la salsa. Entonces ahí en esa parte de la introducción, César Miguel Rondón yo creo que logra describir el origen de una manera muy clara, ¿no? Porque pues él habla del Blend Blend Club, habla de los clubes esos de las grandes bandas y de cómo en ciertos sectores pues ya eso se había vuelto un poquitico público más bien de estratos bajos, delictivo, que llegaron los negros con sus cuchillos y no sé qué más y tal, pero que lo que se necesitaba era fusionar de alguna manera toda esa cantidad de identidades latinas que habían dispersas, porque sí señor, la pachanga, el bugalú, el mambo especialmente, el mambo, que alrededor del mambo hay una equivocación grandísima, y es que todo el mundo le atribuye el mambo a Damaso Pérez Prado. Resulta que no, el mambo es de Cachao, de Orestes, sí, y del hermano de Cachao. Sí. Entonces, dentro de esa gran masa de latinos, de ecuatorianos, de peruanos, de colombianos, de muchísimas regiones, había como una necesidad de una identidad propia, o sea, de algo como que reuniera todo eso, y es donde viene de pronto a dar esa respuesta lo que más adelante llamamos pues la salsa. Sí, Masucci Pacheco, pues exactamente el primer nombre, ¿no? De la primera película, Nuestra Cosa Latina, La Cosa Nostra Latina, algo que nos englobara a todos los latinos. Ya para esa época, en Barranquilla, entonces, viene hasta el punto donde iniciamos. Entonces, cuando se dieron cuenta que acá estaban escuchando salsa, todo eso nos ponen en el radar, porque como no había internet, nada de eso, no se daba cuenta, llegaron por los barcos, llegó la música, los discos, todo eso, ellos no tenían pues conocimiento, programan el concierto de Tito Puente, que iba a Barranquilla, y pues Tito Puente no puede, consiguen a Richie Ray. Ya Bobby Cruz se ríe ahora porque él no era el primero, la primera opción era eso, ellos fueron como el reemplazo. Ajá. Y ellos hicieron 2 presentaciones en Barranquilla también a reventar. Lo que pasa es que por alguna razón que yo desconozco no se le hace como tanta propaganda como el de la presentación en la caseta panamericana de Richie Ray en Cali. Oiga, yo creo que de eso, pues video no, difícilmente, ¿no? Porque eso fue más o menos ¿en qué año? Una cervecera, fue una cervecera sí, que los presentó allá, la cervecera, y hizo 2 presentaciones también en archivo de videito. Gracias, mi hermano. Algún archivo de video tiene que haber por ahí, eso voy a valerme de los duros de allá de Olímpica, de Luis Altamiranda o de Andy Pérez, a ver si nos colaboran y nos dan la posibilidad de pronto de encontrar videos de esa época, pues sería muy interesante, ¿no? Te cuento algo que me causó mucha extrañeza en Cali, en las salsotecas, en las viejotecas, en Juanchito. Yo nunca había escuchado que con unas 3 horas colocaran 6 discos de Richie Ray. Sí. Lo vi en el Quiebracanto de Cartagena. Entonces a ellos también se les quedó de Quijana y se les quedó Richie Ray. Lo que pasa es que no se escuchan exactamente los mismos discos que en Cali. Allá ponen Amparo Arrebato, pero no te ponen Yo Soy Babalú, no sé, no te ponen los mismos discos que se escuchan allá, Agayú Solá, o sea, no se escuchan exactamente los mismos discos que se escuchan en Cali, pero el gusto por Richie Ray también quedó en nuestra costa norte. 5 o 6 discos como en 3 horas. Yo en ninguna salsoteca me había tocado eso. Me causó mucha curiosidad. No, y la salsa sí ha tenido su pegue fuerte también, obviamente en Cartagena. Es que la salsa no solo reúne todo ese sentimiento latino y amalgama pues esa necesidad de
de una identidad que menciona y que registra tan exactamente César Miguel ahí, sino que la salsa también de alguna manera nos devuelve hacia la raíz, hacia África, ¿no? Ahí está el comienzo de todo. En el Caribe, el sonido afro-cubano, que igual por eso pegó en Caracas, pegó en nuestra costa norte, pegó pues entrando por Buenaventura, por la costa pacífica, en Puerto Rico, en República Dominicana. Yo he escuchado, no tengo, digamos, como manera de probarlo, que el tema en República Dominicana, un gusto, digamos, salsero, también muy grande, que hay grupos de son, lo de Cuco Való y todo eso, o sea, la riqueza musical y Johnny Ventura, todo eso. No, y que pues el aporte al boom del movimiento estuvo en un dominicano, en Pacheco, porque pues Johnny Pacheco era de allá, y él venía con ese swing, con ese sabor. Creo que Mon Rivera también era por allá. Pero entonces es todo ese, digamos que todo ese gran bloque de latinos que se va amalgamando en ese sentimiento, pero entonces la llegada de los negros a Cuba y sobre todo la llegada de ese personal que necesitaban en las plantaciones de caña. Por eso yo pienso que hay un origen que de pronto no logramos todavía establecer muy bien, pero eso tuvo que pasar también en el Valle del Cauca, porque allá llegaron los negros y llegaron justamente a los cultivos de caña. Y por ahí empiezan los cantos y la cosa y se va metiendo. O sea, de pronto la raíz está mucho más atrás que en la llegada de los barcos. Interesante averiguar algo de eso, ¿no? Sí, en la genética, en la genética, en el gusto musical. Entonces, ya vamos lo que nos une, ahorita lo que nos separa. Resulta que Barranquilla, igual que Puerto Rico, República Dominicana, todo eso, la salsa, la pachanga es uno más. Ellos tienen allá en República Dominicana el merengue, en Barranquilla está la champeta, está el vallenato, o sea, es uno más entre muchos ritmos. Sí. En cambio nosotros en Cali llegó la salsa y la música, nuestra propia música, el currulao, la música del Pacífico, quedó para un lado. Sí. Entonces, pero fíjese usted que ha tomado un auge tan grande de nuevo toda esta música de nuestra raíz negra autóctona, porque se acuerda que estuvimos aquí en la Plaza de Toros y a mí me dejó realmente impresionado ver cómo acá, pues la cuna de Cachaquilandia, en Bogotá, aunque hay mucha gente de muchas partes, pero la Plaza de Toros llena vibrando con esa música del Pacífico y se sabían las letras también. Exactamente, eso viene, digamos, para mí viene como el tema de los años 90, porque en los años 80, después del maremoto en Tumaco, en el Pacífico, fue que, digamos, todos estos barrios de Cali recibieron una inmigración muy grande, con su propio gusto musical, todo eso, pero yo me acuerdo que de niño solamente uno escuchaba Bello Puerto del Mar, Mi Buenaventura, La Caderona, Vení Meñate, 2 disquitos por ahí. Ahorita no son 2 disquitos, se ha quedado enterrado. Y se lo saben. Ahorita Herencia de Timbiquí, están las chirimías del Chocó, se escucha por todo lado. Pero entonces, de nuevo, nosotros en Cali nos aferramos a la salsa y nos aferramos a lo de, pues, como el tema de la parte, la salsa vieja, la salsa gorda. Nos aferramos a eso y lo conservamos y reencauchamos y desde los años, yo no sé, desde el final de los 70, todos los 80, todo eso, se reencauchan muchos discos al año que se vuelven moda y son discos de los 60, 70 y hasta el sol de hoy todavía. En cambio, eso no pasa en Cartagena, en Barranquilla, todo eso. Ellos, sus éxitos, todo eso, los discos, como decir el disco de la feria, son discos de ya otros ritmos musicales. Sí, no, y es que en Cartagena y en Barranquilla pues surgen fenómenos muy, digamos, no solo regionales, sino con un perfil, con un espectro muy amplio, porque pues por ejemplo la orquesta del Nene y sus Traviesos, que pegó con el Patacón Pisao y todo eso, también incursionaron un poquito por ahí en temas más o menos medio salseros, pero el ícono que yo creo pues de
de todos estos ritmos y su alrededor es Joe Arroyo, el Joe. Pero digamos, yo cuando hablo de esto, de lo de la salsa es uno más, la prueba reina para mí es Joe Arroyo, porque Joe Arroyo cuando empieza con La Verdad, saca no sé, dos, tres trabajos de solo salsa, pero él anterior a eso estaba haciendo era ya música más lo que decís vos como gallega, como lo que el hombre tropicalizada. No, y lo que él llamó el Joezón, que por ahí pues encontré que hay una mano de fusilades, de fusilazos pero bravos. El Yamulema cogió una cantidad de temas ya, o sea, básicamente conocidos, pero no tan conocidos. Y los cogió y los adaptó, pues le hizo un arreglo espectacular y la interpretación de él y todo, y hay que reconocerles de mérito, pero que no son de él. Y que no sé si los firmó, porque no tengo la certeza de lo firmó o no lo firmó, pero hay una cantidad de temas impresionante. Algún día vamos a hacer un recorrido por eso, por las fusiladas del Joe. Y él hace, digamos, después saca ritmos autóctonos de la costa, y muchos otros géneros. Entonces la salsa era uno más. Entonces cuando él muere, le hacen homenajes como un salsero, pero era un músico integral que tocaba muchos ritmos, entre esos tocaba salsa. Y lo que tocaba le pegaba, eso sí. Le pegaba, porque eso sí tenía la magia. O sea, una de las características principales que yo diría de los éxitos del Joe es que todas esas adaptaciones que hizo, lo que fusiló, lo que de pronto pues como que no le reconoció los derechos o no puso la firma del autor original, pero lo que el hombre hizo fue absolutamente espectacular. En arreglos, en la forma como le colocaba la voz, hasta en el caballito ese que hacía característico. El Joe fue un personaje. Él tiene trabajo con Richie Ray y Bobby Cruz. O sea, ellos, al de los graduados, mejor dicho, lo dejaron volando en ese concierto que hicieron. Joe Arroyo se sienta con Bobby Cruz y hacen trabajo de igual a igual. De igual a igual. No, y además creo que fue ellos lo que lo buscaron. Le rindieron un tributo, ellos lo buscaron. Ellos lo buscaron en uno de esos que ellos remasterizaron sus propios discos y los tocan con Joe Arroyo. Ellos me acuerdo que hicieron concierto en Cali, en el Coliseo del Pueblo. Desafortunadamente creo que hay un CD, hay por ahí un CD, me parece. Hay un trabajo, vamos a tratar de buscarlo y encontrar. Ese es el nivel salsero de Joe Arroyo, pero un ritmo más entre muchos que él tocaba. A ver si usted se acuerda de que mi vecina ya sabe lo bueno y lo rica que está. Gabino Pampini cuando ya empezaron a tocar con Galé, mi vecina, pero hay una orquesta barranquillera también. No, estoy tratando de acordarme ahorita, pero no, se me escapa. Cuando Galé empezó a rescatar artistas quemados, y ese le pegó durísimo Galé con eso. Claro. Mis éxitos, porque gente que ya pues como que no daba para más, que estaba quemada y sacando éxitos, entonces pues me parece excelente. No me gusta mucho su estilo, pero pues la obra que hace Galé hay que reconocerle que es un productor. Es un productor y es un talento de música excepcional, Diego Galé. Mire, el arreglo que yo vi y no solamente el montaje que le hicieron pues al reencauche que usted me está diciendo, que cogió artistas que ya se habían como quemado y lo hizo con este que pegó la cartera con Larry Harlow, ¿cómo se llama? Junior González. Con Junior. Y lo puso con Junior hizo un trabajo pero espectacular. Y esos arreglos y bueno, la mano de Diego ahí se siente. No, y Diego estuvo en Grandes Ligas, estuvo Puerto Rico, estuvo con toda la secuela de Fania. Sí, Diego sabe por dónde es que le mete el agua al coco. Exacto. Ese sí sabe. Y lo que él ha sacado también de sus propias producciones en el tema pues de la vaina romántica. Yo no sé si ese de que todavía no se te ha quitado el sudor, algo así me parece. Ni siquiera. Creo que es como de esa línea no sé si es producción de él, el que canta Antonio Cartagena. No sé si sean los estudios de él y los arreglos, aunque ese creo que no he grabado en Medellín, como usualmente hacen los estudios, pues que eran de Fuentes, todo eso. Sí, la mayoría de esos trabajos son hechos en Medellín. Bueno. Hizo un especial que yo quiero invitarlo a que lo veamos, voy a ver cómo rescato ese video. Hice un especial con
con la productora de Yuma Videocine y con Robert Telles, hicimos un especial de Diego Galé, pues se fue el equipo allá a grabar con Diego y todo, pero hay una muy buena parte de la historia y hay una recopilación musical muy interesante de los trabajos de Diego. Vamos a ver si lo logramos traer por aquí. Y pues Diego, aparte de eso, es un personaje. Y se da el gusto de sacar sus trabajos cada vez que quiere digamos de que quiero grabar esto y no me importa si lo compren, si les gusta, hace muy buenas producciones a su gusto y se ha dado el gusto de sacar varios trabajos de ese estilo, instrumentales y con gente cantando y todo eso, de que quiero tocar esto y pues lo toco. Soy productor, lo produzco, lo grabo y muy buenas producciones, no, pues digamos no se han escuchado en radio, todo eso, pero bacano los artistas que pueden hacer eso, que no grabe esto, no, yo quiero grabar esto y lo saco. Listo. Bueno, el tema de derechos, digamos en el caso, por ejemplo, de esto del Joe, que me sorprendió tanto, uno de estos blogueros que hay en Cartagena, un muchacho que se dedica como especialmente a eso, a cazar esos temas. Entonces el tipo llega y presenta un pedacito del original, que pues por razones de derechos no se puede pasar de 5 segundos. Un pedacito del original y enseguida mete el del Joe. Pero es que no son 2 ni 3, son muchos temas. Pero pues no se puede desconocer, igual que en el caso de Diego, el talento, el aporte propio que se le hace al tema. Sí, ve Fernán, hay más ejemplos de eso. Juan Piña, por ejemplo, también tiene muchas producciones en salsa. Checo Acosta tiene producciones en salsa, él toca el mapalé, todo, pero también tiene y han sacado éxitos. Entonces, digamos, esa es como la diferencia del tema con la salsa, pues después de los años, no sé, 70, así, entre Barranquilla y Cali. Primero que ellos han dejado como a un lado de sacarle provecho económico, turístico, comercial a ese tema salsero, como Cali lo está haciendo, y segundo, pues que no es como el centro, no es como el centro, en cambio nosotros en Cali giramos en torno a la salsa, giramos en torno a la salsa, entonces, eso es como, y nos corre por las venas, y es el ritmo que identifica a Cali, y todo eso es absolutamente indiscutible. El tema del baile también, no sé, no creo que los pasos de ellos, no creo que vengan de Cantinflas y de Resortes como en Cali. Ellos tienen su origen en su forma de bailar distinta. Cuando uno ve los videos en YouTube, todo eso que ve los bailadores viejos, el estilo es totalmente distinto a los bailadores caleños. Entonces, por allá está La Sombra, todo eso, La Sombra como que era de Cali, ¿no? Y él terminó allá en Barranquilla. No, y es que la tradición del bailador de esa época, del tipo que salía a la pista incluso a bailar solo, es muy de allá de un sector salsero especial de la 100. En la 100 era la tradición esa, por lo menos en la época que yo estuve, sonaba un disco, un tema de esos salseros bravos, y entonces salían los bailadores ahí los bailadores a lucirse en la pista. Al lado de la mesa, a mí me causó mucha curiosidad en La Troja, en Barranquilla, también, entonces sonaban los discos y 20 manes al lado de la mesa bailando solos, y la pista es chiquitica y 3 parejas bailando. Entonces, habíamos un montón de caleños allá, y pues se nos hacía muy extraño eso, porque habían 3 parejas bailando, en cambio, y 20 manes al lado de la mesa bailando solos. Exactamente. Creo que eso de alguna manera está reflejado en el personaje del libro de nuestro amigo el locutor caleño de Rafa Araujo. Es ese personaje, es un bailador de esos, el protagonista del libro de Araujo. La Orquesta Zarabanda tiene después, no creo que fue en los años 80, que sacó el Barranquillero Arrebatado, que es un homenaje al bailador barranquillero. Ese es el que yo le estaba diciendo. La Orquesta Zarabanda. La Orquesta Zarabanda, y hay otro grupo también que lo tiene, Barranquillero, que baila Arrebatado. Sí. Entonces, esos, digamos, son como los discos que yo me recuerdo, pues, así antiguos, ¿no? Que hablan sobre Barranquilla. Entonces, también tiene discos dedicados a la ciudad de Barranquilla, ¿no? No, Barranquilla, pues, ¿qué más que el himno del Yo en Barranquilla me quedo? Con eso ya la sacaron del estadio, como quien dice. El de Quijano, también el de Recuerdos de Barranquilla. Bueno,
Entonces, digamos, ya vimos lo que tenemos como en común entre la escena salsera Cali y Barranquilla, y de pronto lo que nos diferencia un poco. Entonces, en el tema del horizonte, digamos, allá sí lo veo un poco más difuso, porque yo no veo orquestas, ellos como que ya encontraron por dónde es que va el cauce del agua, y están sacando pues música, no están sacando salsa. No he visto. O si hay, la están sacando en internet. Hay una serie de orquestas que pues yo llamo como las orquestas del baile, las orquestas de baile, las orquestas que se contratan también para las casetas y eso, que siguen de alguna manera con una tradición barranquillera de Villos Caracas, de melódicos y todo, y que hacen sus arreglitos y sus toques también por ahí con salsa. Y hay una, se me escapa el nombre en este momento, hay una que es muy, muy, muy reconocida ya, y que pues no ha tenido así, digamos, como temas propios muy, muy destacados, pero que es una orquesta reconocida y que la contratan permanentemente. Entonces encontré, digamos, como también como esa diferencia. En los años 80 en Cali está el boom de las orquestas, se encuentra como el sonido caleño, pero yo no le vi como en Barranquilla, digamos, su sonido. Bueno, yo de Arroyo, pero yo no vi, por ejemplo, ninguno que siguiera con esa línea, como tocando ese tipo de salsa. No, es que lo del Joe fue muy, muy especial, no solo por lo que decimos, ¿no? Por los fusilajes que se pegó, sino que él logró también a través de sus temas, de los temas propios que también son muy significativos, pues identificar como un sonido muy propio, ¿no? Lo que él llamaba el Joezón, que es un híbrido, digamos, entre un poquito de salsa y un poquito de son cubano y de un poquito de todo. Su sonido propio que él lo sacó fue ya después de lo de Fruco con la orquesta La Verdad, ¿no? Entonces voy a tocar lo mío. Muy curiosamente, en ese momento estaba su vida partida en 40 pedazos, un momento muy terrible de su vida, y él se acordaba mucho de haber sacado todos esos éxitos. Yo me acuerdo cuando en Cali llegó Rebelión, llegó A Medios Toditos, todos los discos de ese todavía eran pasta, todos fueron éxitos. Sí. Todos. Pegaron durísimo, es que pegó, o sea, el fenómeno del Joe no es ni siquiera nuestro, es un fenómeno mundial, porque pues, el Joe tocó en París, el Joe tocó en Nueva York, tocó en una cantidad de ciudades en las que pues la identidad latinoamericana también está muy presente, pero se metió allá con el europeo, con el gringo, con el canadiense. El Joe le faltó desafortunadamente, no sé, algún manejador, un manager, un promotor que lo supiera orientar mejor en esas giras, pero el Joe tuvo las mundiales que tú quieras, y con llenos totales y con la gente enloquecida con la música. Tal vez por lo que te digo, Fernán, que ese preciso momento de cuando sacó la orquesta La Verdad y todos esos éxitos, estaba en un momento terrible de su vida. Entonces pues él pasó por varias crisis, por eso no fue de pronto muy sostenible la cosa. Él tiene de pronto algunos puntos en común con la vida tan accidentada de Héctor Lavoe. Yo tuve ocasión de presentarlo una vez que francamente me asustó, porque pues yo estaba acostumbrado al Joe aquel de tremenda pinta, claro, que enloquecía a las viejas y todo, y había tenido una crisis de problema de tiroides, también de droga, y la parte donde más cojeaba, la parte que más terriblemente le afectó a él fue siempre las relaciones con las mujeres. Las mujeres fueron la causa y la perdición casi completa del Joe. En el libro que hay de quién mató al Joe, se hace una relación muy, muy intensa de todo el recorrido de él por esa cantidad de parejas que lo manipularon, que lo robaron, que le hicieron. El detalle más significativo que hay de sus últimos días es que ella estaba casi que no podía ni hablar, o sea, estaba por razones de salud y del maltrato que se había dado, estaba ya convertido en algo muy, muy triste de verlo, de que no podía casi ni hablar, y le tenían vendidas como 50, 60 fechas. Yo no sé cómo hacían, de qué manera podían seguirlo explotando hasta última hora. Entonces inventaban, no, que el homenaje a Joe Arroyo, y
Y entonces salía el hombre ahí medio balbuceaba alguna cosa y el resto de la orquesta tocaba los temas. Pero, o sea, hasta el último aliento lo exprimieron a morir. Y ese fue, bueno, lo que lo mató, definitivamente. En el mismo álbum de Rebelión y todo eso, él tiene, por eso el de Por ti no moriré, fallaste, Por ti no moriré. fallaste, tú te equivocaste y a lo Y me último le ya jugué a la la candela. fusila Él hace un y le recorrido. dice el Sí. nombre, Leonor. Sí. Aquí en una de las tantas De pues, frente. por las que se casi se muere. No, y también del consumo de drogas, él hizo cosas que trataban de reflejar pues esa necesidad de pronto o el intento por lo menos que hacía tratar de salir en Me le fugué a la candela. Ese es uno de los más significativos en ese aspecto. Pero bueno, nos está terminando el tiempo, Andresito, muchas gracias. Ustedes nos disculpan por los tropiezos del comienzo, pero pues aquí estamos, aquí continuamos. Queríamos hoy tener al primo Miguel Ángel Álvarez allá desde Orlando, en la Florida, pero lo prometemos para la próxima. Y bueno, vamos a tratar de conseguir a alguien de esta orquesta de Cali. Yo creo que a través de Robert Telles o en la página de ellos se puede conseguir a alguien de la misma gente o algo así, porque es muy interesante hablar con esa gente. Sí, pero ojalá con de la identidad o con Hermes Manyoma que están sacando. Con Hermes. Con Hermes El teléfono de Hermes creo que lo tiene, yo lo debo tener, pero creo que más fácilmente me lo puede facilitar el primo Miguel que nos está oyendo. Por aquí mandó un mensajito, vamos a ver qué es lo que dice el hombre. Está ya en el trabajo en Orlando, en la Florida. La llamada no sale, la voz tuya sí sale bien. El verdadero creador del mambo se llamó Arsenio Rodríguez. Bueno, Arsenio. Pero pues el mambo de Cachao y de Celia Cruz. Habla de Arsenio. Claro. Ve, Fernán, tenemos también un tema en remojo desde la temporada pasada que vamos a coger el toro por los cachos. ¿Qué pasó con la salsa brava en Caracas? En Caracas. ¿Por qué hoy sola, cuando te le habla a un inmigrante venezolano acá en Colombia, solamente nos habla de Jerry Rivera y de salsita suave? Lo que pasa es que Caracas tuvo un auge fabuloso cuando era la Venezuela Saudita, cuando había toda esa cantidad de dinero. Y pues eso era cada rato Rubén Blades, Willy Colón, hicieron un concierto allá de la UNICEF y un montón de cosas. Pero Caracas entra no solo en el declive económico, sino también se empieza a perder mucho de esa esencia salsera de Oscar de León, de todo. Y en el libro de César Miguel Rondón se relaciona mucho el fenómeno de la salsa en Venezuela. Y se dice que cuando se disolvió, cuando salió Oscar de León de la Dimensión Latina, que contrataron a Andy Montañez, que fue una contratación pues para la época y para las cifras que se manejaban era una cosa exorbitante, como comprando un jugador Messi era el Real Madrid. Exacto, por ahí, ese tiempo. Que fue histórico la plata que le dieron a Andy Montañez para que pues tratara de reemplazar, pero pues Oscar también es irreemplazable. Ese es otro fenómeno importante. Entonces le vamos ya por fin vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a hablar de ese tema. Porque si hablamos de Ray Pérez, en Cali todos lo conocemos, pero le preguntamos a un inmigrante venezolano, no sabe quién es Ray Pérez, no sabe la nueva explosión. Ahorita en este momento están poniendo de moda un disco de Los Satélites, los que cantan Pensando en Ti, Ochun, la África, salsa brava hay venezolana. una cantidad de esos temas que resucitan con el tiempo, que vuelven y salen y vuelven y pegan y cosas que habían sonado, otros que no tanto, pero bueno, se nos acabó el tiempo, Andresito. Listo. Gracias, Miguel Ángel, por monitorearnos allá. Esperamos tenerte al aire en el próximo programa. Muchas gracias, Andrés. Hasta la próxima. Listo, saludos. No se olviden, hablemos de salsa. Hablemos de salsa. Estamos en Tertuleando la Salsa y vamos a entrar en redes con este mismo programa, pero pues segmentado y con un poquito de video. Gracias por estar ahí. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Saludos. Buena tarde.